Qué gozo estar entre hermanos en la fe, compartiendo una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos podemos reunir con libertad. A pesar de todas las cosas que puedan decir otras personas, a pesar de las cosas que podamos ver en las noticias que suceden, tenemos libertad para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo hermoso del creyente, hermano, es que podrán abstenernos de libertad física, nos podrán poner grilletes en las manos, nos podrán encerrar en algún lugar, pero para el creyente nunca podrán encerrar su corazón porque su corazón le pertenece al Señor. Hemos sido hechos libres y libres en verdad y por eso glorificamos al Señor en todo momento. Quiero invitarles a que busquen sus Biblias para que lo mantengan ahí en el pasaje que vamos a estar considerando en esta noche. Vamos a estar considerando el tema viviendo como resucitados con Cristo y el pasaje en Colosenses capítulo 3 versos 1 al 4. Queremos dar lectura para comenzar. Y mientras lo busca, voy a ir al Señor en oración. Padre, te doy gracias una vez más en esta hermosa tarde que me concede, Señor, estar en este lugar para exaltar tu nombre junto con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu gracia es sobre cada uno de nosotros y tu misericordia. Somos aquí, Señor, vasos inútiles sin ti. Por eso dependemos, Señor, de ti, como dependió el Señor del Espíritu Santo en su ministerio. Dependemos, Señor, de la obra de tu Espíritu para que haga que esta palabra, Señor, se haga efectiva y haga el trabajo en el corazón de mis hermanos y mi corazón, Señor. Por eso te rogamos, Espíritu Santo, que obre en cada vida, Señor, que nos des oídos para oír con atención, Señor, que nos dé la capacidad de entender tu palabra para poder recibirla, Señor, y sobre todas las cosas que nos dé la capacidad de ponerla por obra, no para gloriarnos a nosotros mismos, Señor, no para creernos mejores que otros, no para creer que ganamos, Señor, tu favor por las cosas que hacemos, sino para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Porque sabemos lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor, y por lo tanto vivimos vidas que agradezcan tu sacrificio y todo lo que haces, Señor, y sigues haciendo por tus hijos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en la carta de Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Damos gracias al Señor por su palabra. Y ya que introducimos la carta de los Colosenses, mientras estuvimos haciendo nuestra lectura bíblica en esta tarde, quisiera ir al pasaje de Lucas capítulo 17, verso 32. Hay una pequeña oración que me gustaría utilizar para introducir este sermón. Y son las palabras de Jesús cuando dice: acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Y la historia de la mujer de Lot se encuentra en Génesis capítulo 19, donde Dios llama al justo Job, como lo describe Pedro en su segunda carta, para que saliera de Sodoma, una ciudad destinada a la destrucción. 2 ángeles le dieron instrucciones claras a esta familia. Tenían que escapar, no mirar atrás y no detenerse, porque de desobedecer perecerían. Sin embargo, como sabemos, la esposa de Job volvió sus ojos a lo terrenal y allí halló su ruina. De la misma manera, hermanos, por causa del pecado en el corazón del hombre, somos tentados a poner nuestra mirada en los deseos de este mundo que ofrecen un placer inmediato pero pasajero, en vez de enfocarnos en lo eterno, en Cristo y su gloria. Por eso el pasaje de hoy que consideraremos, Pablo nos muestra 2 verdades que nos enseñarán cómo los creyentes resucitados con Cristo deben vivir conforme a su nueva identidad en Él.
Dos verdades que enseña al creyente resucitado con Cristo cómo debe vivir conforme a su nueva identidad en Él. La primera verdad que vamos a estar discutiendo es la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es la motivación del creyente, porque nuestra resurrección o la nueva vida espiritual y perseverancia como creyentes depende de lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y la segunda verdad que nos ayuda a vivir como resucitados con Cristo es la obra del creyente. Y es que gracias a la obra de Cristo, a lo que Él logró en la cruz del Calvario por cada creyente, nosotros ahora tenemos una responsabilidad de vivir conforme a los mandatos divinos, vivir unas vidas enfocadas en las cosas de arriba, en nuestro Salvador. Así que veamos juntos la primera verdad que nos ayuda a vivir como resucitados con Cristo, que es la obra de Cristo. La estructura de la carta de los Colosenses, como ustedes saben, Pablo tiene básicamente un patrón en cada una de sus cartas. Se dedica en los primeros capítulos a discutir lo que es la doctrina o lo que debemos saber, mientras en los siguientes capítulos o los restantes se dedica a lo que es la práctica, o en otras palabras, lo que nosotros debemos hacer. Pablo quería que los colosenses estuviesen anclados y firmes en la verdad de la persona y obra de Cristo y lo que éste trajo como resultado en aquellos que creen. Ese era el deseo de Pablo. Por eso estuvimos diciendo, ¿verdad?, cuando consideramos el capítulo 2, que Pablo en esta carta quería asegurarse de que el creyente en Colosas y como implicación cada creyente a lo largo de los siglos reconociera y recordara quién realmente es Cristo, ¿verdad? No es el Cristo que muchos de estas personas estaban predicando, un Cristo insuficiente que era incapaz de salvar al creyente sin su ayuda, o un Cristo, ¿verdad?, que no se manifestó en carne cuando Pablo, ¿verdad?, defiende la humanidad de Cristo, o un Cristo que no era divino, cuando Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 1 habla de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y que en Él habita la plenitud de la deidad. Y de esta manera Pablo quería asegurarse que los creyentes en Colosas conocieran a Cristo. Porque si no conocían a Cristo, no podrían vivir de una manera que refleje a una persona que ha resucitado con Cristo. Y vemos la insistencia de Pablo acerca del conocimiento de Cristo a lo largo de esta carta. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 9, ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. En el capítulo 1, verso 10, Pablo ora para que sigan creciendo en el conocimiento nuevamente de Dios. En el capítulo 1, verso 27, afirma que Dios quiso dar a conocer a la iglesia las riquezas de la gloria de Cristo. Y en el capítulo 2, verso 2, desea que lleguen al pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y tenemos que reconocer que la necesidad de conocer a Cristo no solamente era una realidad para los colosenses hace unos 2000 años, sino que sigue siendo una realidad para cada creyente de todos los tiempos. La iglesia necesita conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, no podremos vivir como resucitados con Él. Oseas capítulo 4, verso 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Si algo nosotros debemos procurar, iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, es conocer a Dios. Es conocerle a Él, no solamente conocer de Él, ¿verdad? Hay mucha gente que conoce acerca de Dios, acerca de Cristo, pero no tienen una relación personal con Él. No se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no conocemos a Cristo, en aquel gran día, cuando Cristo regrese, puede que seamos uno de esos que toca la puerta y dice: déjanos entrar. Sin embargo, Jesús les dice: nunca os conocí. Pero ellos dijeron: pero es que hicimos esto y aquello en tu nombre. Pero no se trata de hacer esto o hacer aquello,
o conocer esto de Dios o conocer aquello. Se trata de tener una verdadera relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. En los capítulos 1 al 2 de Colosenses, Pablo, ¿verdad?, se dedica a afirmar las verdades de Cristo, las doctrinas. Mencionamos, ¿verdad?, la deidad de Cristo en el capítulo 1, en respuesta a los que negaban su deidad. En el capítulo 2, la humanidad de Cristo, para aquellos que negaban su humanidad o que Él había venido en carne. En el capítulo 2 que leímos también, defiende la suficiencia absoluta de Cristo para la salvación y la vida cristiana en respuesta a los que añadían requisitos adicionales a la fe. Y luego en el capítulo 3, que es el que vamos a considerar hoy, sirve como una transición de lo que es la doctrina a la práctica. Y hoy vamos a ver en la obra de Cristo, que es nuestro primer punto, 5 elementos de la obra de Cristo que nos confirman que Él es suficiente para salvarnos y para santificarnos. Esto, como van a ver, se dividen en 3 partes. 2 de ellos son elementos del pasado o que ya Cristo ha completado. 2 elementos son presentes o algo que Cristo sigue haciendo por el creyente. Y hay un elemento también que menciona el pasaje que es futuro, que todavía está por cumplirse, pero que realmente sucederá. Vamos a comenzar con el primer aspecto de la obra de Cristo, es que Cristo ha resucitado al creyente. Esto es uno de los aspectos pasados. En la primera parte del verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En español, cuando nosotros leemos la frase si pues, puede traer como algo de duda, puede sonar como algo dudoso. Bueno, si pues o pues no. Pero en realidad en griego Pablo está haciendo una afirmación. Después que él habla de quién es Cristo, afirma la persona de Cristo. Dice, si ustedes han resucitado con este Cristo que se le ha predicado, con el Cristo que es Dios hombre, el que murió y resucitó para darle vida a aquellos que se arrepienten, si ese es el Cristo que ustedes han creído, entonces ustedes han resucitado juntamente con Él. Otras traducciones lo ponen de esta manera, puesto que habéis resucitado con Cristo. Esto era algo que no enseñaban los falsos maestros, ¿verdad? Ellos enseñaban otras cosas, pero no lo que ellos enseñaban definía si habían resucitado o no con Cristo, sino la verdadera naturaleza del Señor. Los que disfrutan de haber resucitado con Cristo experimentan esa realidad en este momento. ¿Y qué es la resurrección? Obviamente no se trata de una resurrección física. Pablo le escribe a una iglesia y sus miembros estaban todavía vivos físicamente. Y en adición a eso, la segunda venida del Señor no se había completado. Cristo no había regresado. No puede tratarse de la resurrección física donde los cuerpos serán glorificados. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice que los colosenses habían resucitado con Cristo? Bueno, en este caso, haber resucitado con Él involucra una nueva vida espiritual. Significa que como resultado del perdón de pecados, que menciona en el capítulo 2, verso 13, ahora los creyentes tienen una nueva vida en Cristo. Y al decir que han resucitado, aquí está el aspecto pasado. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en el Señor, en ese momento inmediatamente él experimenta una resurrección espiritual, una nueva vida, o como Pablo lo menciona en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo que ya se ha completado en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estás en Cristo, has resucitado. No es algo que es una posibilidad en el futuro. No es algo que se desarrolla. Es una realidad que experimenta cada creyente a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia de la humanidad. Toda persona que ha puesto su fe en Cristo ha resucitado de manera espiritual a una nueva vida. Es algo que Cristo ha hecho por ti. No es algo que tú tienes que hacer o alcanzar. Fíjese que aquí Pablo nos dice, si has creído en Cristo, resucita. Como menciona el pastor Juan muchas veces, ¿qué puede hacer un muerto?
El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada, por eso aquí no es un mandato o un imperativo, aquí es una afirmación que Pablo está haciendo. Ustedes los creyentes han resucitado, es algo que Cristo ha hecho, es el resultado de la obra de Cristo. Pero si no eres creyente, estás muerto. Todavía no has experimentado una nueva vida, el nuevo renacer que habla Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento, esa nueva vida solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Así que si todavía no has puesto tu fe en el Señor, es algo que solamente puedes recibir por fe. No es algo que tú puedes alcanzar por tus propias fuerzas o capacidades. Es un regalo de Dios. Por eso, hermanos, si usted ha resucitado con Cristo, agradezca a Dios porque Él ha resucitado con Él. Y si hemos resucitado, vivamos como vivos. Vivamos como tal. Vivamos como nuevas criaturas en Cristo. Pero ahora bien, además de resucitar, si un creyente ha resucitado, esto implica que también ha muerto. Antes de resucitar, hay que morir, si no, no hay resurrección. Y ese es el segundo aspecto pasado de la obra de Cristo. Es que Cristo ha hecho morir al creyente, al mundo. Y eso está en el verso 3, dice, porque habéis muerto. Nuevamente, aquí la muerte no es física, como tampoco la resurrección, sino que indica algo que ha ocurrido en nivel espiritual. Todo creyente verdadero, antes de resucitar a una nueva vida con Cristo, debe morir. No hay vida en Cristo si primero no hay muerte a nosotros mismos. En las palabras de Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, tome su cruz, que es otro indicativo de muerte, y es morir cada día, muera cada día y sígame. Es un prerequisito de la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Pero note que al igual que la resurrección que se opera en el creyente, la muerte aquí también es algo que no hace el creyente, sino algo que Cristo hace. Esto es un indicativo. Está indicando o afirmando algo que Cristo ha hecho. Pues habéis, está en modo pasivo ese verbo. Quiere decir que nosotros no somos los que nos matamos. Aunque la palabra dice que muramos, ¿verdad? O que matemos el pecado en nuestra vida. Pero en este sentido espiritual, no somos nosotros los que nos matamos, sino Cristo, a través de la fe, nos mata a la vieja vida del pecado y nos hace resucitar juntamente con Él. Y la pregunta es la misma. Ok, si hemos muerto, la pregunta es, ¿a qué específicamente hemos muerto? Bueno, en el capítulo 2, versos 12 al 13, nos indica que hemos muerto al pecado. En los versos 16 al 17 del capítulo 2, nos indica que hemos muerto a la ley. Esto también se encuentra en Romanos 7, 4. Y también en el verso 20 del capítulo 2, nos indica que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o principios de los que se rige el mundo. Hemos muerto a los principios de este mundo, hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley. Y Pablo utiliza una analogía del matrimonio en Romanos 7, del 1 al 6, donde indica, ¿verdad?, que así como una mujer está sujeta a su marido mientras éste vive, pero libre cuando éste muere, también los creyentes estaban sujetos al pecado, a la ley y a los principios de este mundo. Pero al morir en Cristo quedan libres para vivir una nueva vida en y para Él. Hemos quedado libres, pero no libres de todo. Es libre del pecado, de la ley, de los principios de este mundo, pero ahora estamos sujetos a Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo para vivirla para Él y para vivirla en Él. Para el creyente ya ni el pecado, ni la ley, ni los principios del mundo lo guían, lo sujetan o lo gobiernan, porque ha muerto a todo eso.
Ahora ha sido resucitado para ser guiado, dominado y señoreado. Algo que niegan muchos, que no hay que estar sujetos a Cristo. No, el Señor nos ha resucitado para ser señoreados por Él y por sus principios eternos establecidos en su palabra. Podemos alabar al Señor porque Él nos ha libertado del dominio del pecado. Y aquí ya hemos visto dos obras que ya Cristo ha hecho, dos obras pasadas que se han completado. Esto es, nos ha resucitado y nos ha dado muerte al mundo. Pero hay dos elementos de la obra de Cristo que son presentes y continúan todavía a favor de todos sus hijos. Y el tercero es que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esa segunda parte del verso 1 del capítulo 3 de Colosenses dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los colosenses creyentes podían confiar que su relación con Dios estaba en buenos términos. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el castigo de sus pecados en la cruz para justificarles completamente delante de Dios al quitar los pecados que ellos tenían en su récord para darles su justicia perfecta. Y si volvemos a leer en el capítulo 2, versos 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Aquí está la justificación del creyente, anulando o cancelando el acta de los decretos, es decir, el documento legal que contenía la culpa por nuestros pecados cometidos. El Señor la canceló, esa que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé usted, pero al leer estos versos, mi corazón se llena de regocijo. Usted sabe que cada uno de nosotros tenía, y si no se ha arrepentido todavía tiene, una lista, un documento legal donde está su vida de pecado y que confiesa o declara que usted es culpable y merecedor de la ira de Dios. Sin embargo, ese documento fue el que Cristo espiritualmente, Él llevó sobre sí, llevando ese castigo en la cruz del Calvario. Y dice que lo clavó juntamente con Él, clavó cada uno de los pecados de aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no vivir para aquel que quitó lo que merecíamos y lo llevó sobre sí para darnos lo que no merecíamos? Hermanos, Cristo compró nuestra salvación perdonando no algunos pecados, no los pecados más leves, o por el contrario, no los pecados más graves. No. Cristo compró nuestra salvación perdonando todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz. Y luego se sentó. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sabe, hermano, sentarse es mucho más que descansar. Como recordarán, ni en el tabernáculo ni en el templo había sillas para sentarse, debido a que los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pueblo y por ellos mismos su obra nunca terminaba. Ustedes tienen el privilegio de poder sentarse mientras se predica, pero en el templo, en el antiguo pacto, no había silla, los sacrificios eran constantes. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo murió en la cruz como sacrificio perfecto, como el cordero inmolado, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué hizo? Se sentó. Se sentó porque Él sí vivió una vida perfecta y no necesitaba sacrificio por sí mismo. Por eso al sacrificarse a sí mismo por los pecadores, podía decir, consumado es. Cristo llevó el pecado sobre sí y ahora se sienta a la diestra del Padre. Y el verso podía haber dicho, se sentó. Cristo resucitó
y se sentó a la diestra del Padre. Pero en vez de eso dice, y está sentado. Eso es un verbo presente que indica algo que continúa estando sentado, pero este sentarse no es simplemente estar ahí sin hacer nada. No, Cristo mientras se sienta y goza de su obra terminada en la cruz, vive para interceder a la diestra de Dios por cada creyente, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, verso 34, que Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esa es la razón por la cual usted y yo podemos vivir una vida como creyentes segura en el Señor, sin miedo a que nos alejemos de Él, como dice Pablo en capítulo 8 de Romanos. Nada puede separarme del amor de Cristo. Nada visible, nada invisible, ni arriba, ni abajo, nada, ni nadie nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la única razón de eso es porque Cristo está sentado. Porque Cristo terminó la obra redentora por usted y por mí. Porque Cristo está intercediendo por cada uno de sus hijos. Y es por eso que le guarda hasta el final. Y esa es la cuarta obra o elemento de la obra de Cristo, es que Cristo guarda la vida del creyente en Dios. Dice la segunda parte del verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida a través de la intercesión. Pablo sabía que a pesar de la obra completada de Cristo, los colosenses seguían viviendo en un mundo influenciado por los poderes de las tinieblas, como indica en Efesios 6:12. Por ello les recuerda que además de lo que ya Cristo ha hecho por ellos, Él continúa guardándoles siempre en Dios. Hermano, la vida del creyente está segura porque Cristo no solo les da vida, sino que Cristo es su vida. Dice que Él es vuestra vida. Paul Washer dice lo siguiente, y cito, el Evangelio no nos llama a recibir a Cristo como un añadido o adición a nuestra vida. Cristo no es algo más, sino que somos llamados a recibir a Cristo como nuestra vida. No como algo adicional a nuestra vida, no como algo que nos ponemos, no como algo que añadimos a nuestra vida, no. Nosotros estamos llamados a recibir a Cristo como nuestra propia vida, porque nuestra vida está escondida en Él. Así que si estás en Cristo, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer las tramas del enemigo o de aquellos que te rodean, de aquellos que quieren hacer la vida imposible a los hijos de Dios, porque nuestra vida está escondida en Cristo y porque Él es nuestra vida, Él nos guarda así como se guarda un tesoro en una bóveda. Nuestra vida está segura hasta que sea manifestada en gloria con Él. Nada ni nadie nos pueden separar de nuestro Señor Jesucristo. Y mejor que una bóveda, mira lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿estamos en las manos del Señor? ¿Está nuestra vida escondida en Cristo? Porque si nuestra vida está escondida en Cristo, no tenemos nada que temer. Ninguna situación de este mundo, por difícil que sea, deben preocuparnos a tal grado que perdamos la esperanza y el gozo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Ojo, pero amigos, si no estás en Cristo, tienes muchas razones de qué preocuparte, muchas razones de qué temer, porque el que no está en Cristo está en peligro constante. Y como decía el pastor en esta mañana, el peligro final es estar en una condenación eterna sin Cristo en el infierno. ¿Por qué intentar guardar nuestra vida con nuestro trabajo, con nuestro hogar, con nuestra reputación?
con las cosas o las posesiones que tenemos en este mundo. Cuando nada de eso te podrá proteger de la ira de Dios cuando venga a esta tierra. Si quieres que tu vida esté segura, permite que esté escondida en Cristo. Pon tu fe en el Señor y asegúrate que tu vida esté escondida en las manos del Señor. No hay lugar más seguro que las manos de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios porque ahí estamos guardados hasta el final. Así que ya vimos elementos pasados, 2 elementos pasados de la obra de Cristo. Ya Cristo nos resucitó, nos dio muerte al mundo y también vimos 2 obras presentes. Esta es que está sentado, habiendo terminado todo, y que guarda al creyente. Y hay un último elemento de la obra de Cristo que es futuro, que se encuentra en el verso 4 y dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y este quinto elemento es que Cristo se manifestará y manifestará al creyente con Él. Lo que Cristo hizo y continúa haciendo por los colosenses y por cada uno de ustedes no termina en esta vida. Más bien, lo que ya Cristo ha hecho, lo pasado y lo que está haciendo en el presente, garantizan que lo que todavía no se ha cumplido, lo que está por venir en el futuro, se cumplirá de igual manera, porque Cristo no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La realidad de haber sido resucitados en Cristo apenas es un adelanto de lo que está por venir, hermano. Una vida eterna en cuerpos glorificados, libres del pecado para servir al Señor perfectamente, libres del dolor, del sufrimiento, de las preocupaciones, de todo lo que nos impide servir al Señor como Él se merece. Todas esas cosas se quedarán aquí. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Porque Cristo ha resucitado, porque nos ha muerto al mundo, porque está sentado intercediendo por nosotros, porque nos guarda y porque Él vendrá y nos hará semejantes a Él en gloria. No de manera divina, pero sí nos dará cuerpos glorificados como Él. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Si usted cree en el Señor, usted es hijo de Dios. Pero nos dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Qué asombrosa esperanza tiene el creyente, hermano, cuando Cristo regrese. Todo será hecho nuevo. No algunas cosas, todo. Y no solo nuevo, será hecho perfecto. Allá no van a hacer falta médicos. Allá recibiremos el consuelo completo de nuestro Señor Jesucristo. Toda lágrima se enjugará. Mire, si usted llora en este mundo, llore, porque las lágrimas, bueno, no sé si allá habrán lágrimas, pero si hay lágrimas serán de alegría. Pero lágrimas de dolor ya no habrán. Allá no habrá más pérdida. Allá no habrá más preocupación. Y todo eso no es por lo que nosotros estemos haciendo aquí, es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza que tenemos cuando Él regrese, para gozar de Él sin ningún estorbo del pecado para siempre. Esa va a ser la mayor recompensa. Más que estar libre de dolor, más que estar libre del pecado, más que estar libre de preocupación, la mayor recompensa del creyente va a ser estar con Cristo por la eternidad. Como dijo un predicador, el cielo es el cielo porque está Cristo ahí. Si Cristo no estuviera en el cielo, aunque no hubiese dolor, no es el cielo, no es el paraíso. El cielo es el cielo porque Cristo está ahí. ¿Quieres estar con Cristo, hermano? ¿Es tu deseo el regreso de Cristo? ¿Amas la venida de Cristo? Meditando en lo que Él ha hecho, agradece a Dios por la obra de Jesucristo. Regocíjate por lo que Él ha hecho por ti. Nuestro valor no está en lo que diga la gente.
Tu valor no está en los likes que puedas recibir en las redes sociales. ¿Qué importa un like? Puedes tener 10,000 likes, pero cuando te encierras en tu cuarto, ninguno de esos te llena. El único que llena el vacío del corazón del hombre es Cristo, porque para eso Él nos creó, para servirle, para vivir para su gloria. Por eso en nada lo que nosotros intentemos buscar llenar el vacío de nuestro corazón va a resultar en este mundo si no es Cristo quien lo llena. Alábale por su gracia, alábale por su misericordia para contigo. Considera la obra de Cristo, pero al considerarla, por favor evita hacer las cosas como creyente pensando que la salvación se obtiene a través de la obediencia a un conjunto de leyes o reglas, en lugar de por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, porque eso es legalismo. A los que tratan de alcanzar la gloria por sus esfuerzos, Pablo les dice, ya está completado. Cristo ya está sentado. Aleluya. Ahora bien, aunque debemos evitar el legalismo de hacer las cosas para pretender alcanzar la salvación o el favor de Dios, por el contrario, esto tampoco quiere decir que el creyente no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios o que no tiene que sujetarse a ninguna ley o mandato divino. Recuerda que nunca estarás libre de autoridad. O estás bajo la autoridad de Cristo o bajo la de Satanás, pero nunca estarás sin autoridad. No hay espacios intermedios aquí. El mundo cree estar libre, pero están libres para pecar, pero están atados al pecado. Están prisioneros del pecado y de las pasiones de este mundo. Pero no hay intermedio, hermano. O estamos bajo la autoridad de Cristo o la autoridad de Satanás. Y así como debemos cuidarnos del legalismo, también debemos cuidarnos del otro extremo, que es el antinomianismo. O también se puede considerar libertinaje. O sea, pensar que porque tenemos la gracia de Dios, podemos vivir como queramos, sin sujetarnos ni obedecer ninguna ley o regla divina. Pero no, hermano. En vez de esto, la verdadera gracia que habla la palabra del Señor, la verdadera gracia no es un pretexto para pecar, como Pablo dice en Gálatas 5:13. No, esa no es la gracia que habla Cristo. Esa no es la gracia que ofrece Cristo. La gracia que Cristo ofrece es poder para sujetarnos y obedecerle a Él y a su palabra. Esa es la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Esa es la verdadera gracia. Cuando estábamos sujetos y esclavizados al pecado, no teníamos libertad para obedecer a Dios, porque no teníamos el poder ni la capacidad. Pero ahora como creyentes, su Espíritu Santo nos capacita, nos hace libres para decirle que no al pecado y sí a Cristo, sí a su palabra, sí a lo que Él desea de nosotros. Por eso, después de afirmar que seremos semejantes a Cristo, el apóstol Juan continúa diciendo en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de ser como Él, de un día estar con Él, los que tienen esa esperanza, mire lo que les dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, cuando Cristo salva a una persona, hay una transformación. Si una persona confiesa creer en Cristo y no ha cambiado su vida, debe meditar lo que sucede, porque cuando Cristo viene, nunca nos deja como estábamos. Nos hace nuevas criaturas y es imposible ser una nueva criatura, seguir siendo el mismo. Tu cara no te la va a cambiar, ni la mía. Pero cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, cambia nuestras intenciones. Hay una transformación real que ocurre en aquellos que han resucitado. Así que al resucitarnos, al hacernos morir, al estar sentados, al escondernos y al manifestarnos junto con Él cuando regrese, todas estas cosas sirven como motivación o preparan nuestro corazón con la motivación correcta para obedecer los mandatos que ofrece este pasaje. Entonces, la obra de Cristo nos ayuda a evitar el legalismo, porque Él lo hizo, Él lo completó. Ya está terminado. Pero el segundo punto y último que vamos a considerar en esta noche, nos evita
a evitar el antinomianismo, a andar una vida sin ley, sin rumbo, la vida que me da la gana. No. Para evitar eso y sujetarnos al señorío de Cristo, consideremos esta segunda y última verdad, que es la obra del creyente, para vivir como resucitados con Cristo. Pablo resume la obra del creyente resucitado con Cristo con dos imperativos o mandatos. El primero se encuentra en el verso 1, que dice buscad las cosas de arriba, y el segundo mandato, similar, en el verso número 2, poned la mira, buscad y poned la mira. Y por lo que explicamos antes de la obra de Cristo, queda claro que estas cosas de buscar y poner no son requisitos para salvación. Aquí no está diciendo haga esto para que usted sea salvo. No, en vez de eso, el buscar y poner son el resultado obligatorio de la salvación. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, versos conocidos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y los antinomianistas, los que quieren andar sin ley, se detienen ahí en el verso 9. Pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo hay una condición o hay un resultado de esa obra que Dios hace en la vida del perdido cuando lo salva. Hay un resultado para buenas obras, las cuales Dios preparó. Fíjese que la vida del cristiano, cuando dependemos del Señor, aunque es complicada a veces, es ligera la carga, como dice Jesús, porque Él fue el que la preparó. Él no te llamó a inventar. Él te llamó a vivir bajo lo que Él preparó para ti de antemano para que andes en ellas. Así que recordando que debido al sacrificio de Cristo en la cruz, los creyentes han resucitado juntamente con Él, Pablo nos ofrece estos dos mandatos. El primero, buscad las cosas de arriba. Aquí el verbo buscad lleva la idea de desear fervientemente o esforzarse por algo que uno desea. Es un mandato que todo creyente debe obedecer, no es una opción, es un mandato, un imperativo. Y si nota, la palabra aquí no indica algo que es pasivo. ¿Usted nunca busca algo así? ¿Verdad? Buscar es algo activo, algo que hacemos, no es algo que esperamos que llegue. Imagina que estás en una carrera, aunque no corra. Ves la meta a unos 100 metros de distancia y si eres un atleta o sabes lo que estás haciendo, lógicamente no te vas a detener y esperar que la meta llegue a ti. Imagínese, después de estar corriendo la carrera, ves la meta y ahí te quedas. No. Si sabes lo que haces, ahí es cuando te vas a esforzar grandemente con el deseo de alcanzar esa meta lo antes posible. Y esa es la idea que trae esta palabra aquí, buscar. Dios quiere que busquemos las cosas de arriba con fervor, con deseo, con ansias, esforzándonos cada día. Y está también en tiempo presente. Eso quiere decir que es algo que hacemos constantemente. Las cosas de arriba no son algo que buscamos el día que me convertí. El día que creí en Cristo busqué las cosas de arriba y ya. No, buscar está en tiempo continuo. Quiere decir que buscamos cada día las cosas de arriba. Esa es la idea de este pasaje. Pero hay otro mandato además de buscar. Y ya mismo vamos a las cosas de arriba rapidito. Hay otro mandato además de buscar. Esto es poned la mira. Y esta frase, una traducción que utilizan otras traducciones de la Biblia, es pensar o poner en la mente. Lleva la idea de pensar, poner en la mente o adoptar una actitud hacia eso en lo que pensamos. De cierta manera es buscar algo que llene nuestra mente. Aquí Pablo o el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, nos está diciendo que como creyentes debemos buscar intencionalmente, debemos perseguir las cosas de arriba, pero no solamente perseguirlas sin rumbo, no. Dice que pongamos la mirada, o en otras palabras, que pongamos nuestra mente, nuestro pensamiento en las cosas de arriba. Porque la manera que pensamos es la manera en que vamos a actuar.
Por eso en Romanos capítulo 12, Pablo dice que nos renovemos por medio de la renovación de que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque si el entendimiento no está renovado, nuestra vida no va a reflejar el cambio. Entonces estos mandatos, buscar y poner la mira o pensar, debemos hacerlo constantemente. Pero ¿qué son las cosas de arriba que Pablo quiere que busquemos? ¿Qué son las cosas de arriba que Dios quiere que pensemos constantemente para vivir como resucitados con Cristo? Miren, no son ningún misterio. Pablo las describe en los versos 12 al 17 y de hecho hasta el final, hasta el verso 6 del capítulo 4, él describe qué son esas cosas de arriba. No se trata de algo material, una cosa física. Se trata de actitudes o características de la nueva vida en Cristo que se describen en los versos 12 al 17. Y mientras lo menciono de manera rápida, le invito a que medite si estas cosas describen tu vida. En el verso 12 en adelante menciona misericordia. Sientes compasión profunda hacia aquellos que tienen necesidad. El segundo, benignidad. Tienes disposición para hacer el bien. Humildad. Reconoces tu propia pequeñez delante de Dios y de los demás. Mansedumbre. Renuncias a la dureza o a la violencia. Paciencia. Soportas pruebas sin perder la calma. La necesidad de soportarnos unos a otros. Toleras y aceptas las debilidades de los demás en amor. La necesidad de perdonarnos unos a otros. Extiendes gracia y perdonas ofensas como Cristo te perdonó. El amor que Chanza hablaba en estos días, la semana pasada. Amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Agradecimientos. Tienes una vida de gratitud hacia Dios y los demás. Y también muestra la sujeción en el capítulo 4, o desde el versículo 18 al capítulo 3 al capítulo 4, verso 6. ¿Vives en sujeción a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre ti? Y claro está, esto no es una lista exhaustiva. Hay más cosas que la Biblia nos muestra que debemos estar buscando, que son las de arriba. Pero la pregunta es, ¿buscas estas cosas? ¿Piensas en ello constantemente? Porque pensar y buscar las cosas de arriba es pensar y buscar ser más como Cristo cada día. Juan 13:15 dice que Cristo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como lo soy de Cristo. Es ser como Cristo. Efesios 5:1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 1 de Pedro 2:21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora la vida de los creyentes está en Cristo. Por eso debían buscar ser como Él, no para ser aceptos, sino más bien porque ya han sido aceptados en Cristo por Dios y ahora le pertenecen a Él. No podemos vivir como resucitados en Cristo sin que nos importe obedecer a Dios, hermanos. Jesús dijo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Santiago también nos dice en su carta, capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. No tener obras para Dios, no obedecer estos principios y decir que somos creyentes es engañarnos a nosotros mismos. Pero ¿podrás hacerlas en tu fuerza? La respuesta es simple, hermano, no. Por eso la obra de Cristo debe preceder la obra del creyente. Por eso primero tenemos que considerar la obra de Cristo antes de considerar la obra del creyente. Hay mucha gente que quiere convertir a la gente por fuera. Haz esto, haz aquello y entonces Cristo te aceptará. No, pero si Cristo no te transforma, no podrás hacer nada que traiga gloria a su nombre. La obra del creyente es imposible si primero la obra de Cristo no se ha hecho efectiva a través de la fe en tu vida. Y Pablo añade un último aspecto negativo hablando de la obra del creyente. El aspecto positivo es buscar y pensar. El aspecto negativo es no buscar ni pensar las cosas de la tierra.
No podemos pensar las cosas de arriba si no dejamos de pensar en la de la tierra. No podemos buscar lo de arriba si no dejamos de buscar lo de la tierra. Aquí Pablo no dice que no obedezcas a tus padres cuando te pidan que recojas el cuarto porque es algo de la tierra. Tampoco dice que no debes ayudar a tu esposa a la limpieza porque no es espiritual. No está diciendo que no vayas a trabajar, ejercitarte o estudiar porque eso es de la tierra. No. De hecho, en Tesalonicenses vemos que había un problema que no querían trabajar porque Cristo venía pronto. Y Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. No, aquí no se trata de no hacer cosas en el mundo, porque aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo y debemos atender los asuntos terrenales que Dios ha puesto bajo nuestra administración, como familia, trabajo, relaciones, etc. Pero lo debemos hacer con el enfoque correcto. Capítulo 3, verso 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces las cosas de la tierra no son cosas terrenales como lo que mencioné. También Pablo los hace claro del verso 5 al 10. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. También va a lo específico, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras y cosas como estas, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo pregunta en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Definen las cosas terrenales tu vida? Porque si confesamos ser cristianos o seguir a Cristo y vivimos conforme a las cosas terrenales, nos estamos sirviendo a nosotros mismos o a otro Dios. Por eso Pablo en ese verso 5 de Colosenses 3, después de hablar de la fornicación, etcétera, dice, eso es idolatría. Porque cuando vivimos conforme a las cosas del mundo, no estamos viviendo conforme a los principios de Dios. Por lo tanto, no estamos viviendo bajo el dominio de Dios, sino bajo el dominio del pecado. Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y hermano, para concluir, Cristo hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Él venció el pecado al recibir el castigo que éste merece en nuestro lugar, para darnos vida juntamente con Él y guardarnos hasta el final, hasta su regreso, donde su obra en nosotros será perfeccionada en la glorificación. Y por eso estamos completos en Él sin la necesidad de obras para ser salvos. Pero no dejes de obedecer, hermano. Porque cuando vives de esa manera, olvidas lo que Cristo ha hecho por ti. Si eres creyente, cree y disfruta de lo que logró la obra de Cristo en tu vida. Cree y confía que su obra presente te guarda hasta completar su obra en ti. Cree y espera y ama el regreso de Cristo, en el cual su obra será completada a plenitud. Pero depende del Espíritu Santo para obedecer a Cristo y vivir como resucitado con Él. Que tu oración sea como la del salmista. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Pero amigos, si no tienes una relación con Cristo, esta obra maravillosa está a tu alcance. Solo debes arrepentirte de tus pecados y vivir enfocado en las cosas de arriba. Debes poner tu fe en esa obra reconciliadora de Jesús en la cruz. Solo así podrás disfrutar de todos los beneficios que Él ofrece como resucitado con Cristo. Acordaos de la mujer de Lot. Porque si mantienes tu mente y pensamiento y vida buscando las cosas de este mundo, al igual que ella, perecerás por la eternidad separado de Dios. Pero si nos enfocamos en Cristo, en las cosas de arriba, en su palabra, tendremos vida eterna. Termino con esta pregunta. ¿Dónde está tu mirada y pensamiento? ¿Qué es lo que estás buscando en esta vida? ¿Estás dispuesto a vivir como resucitado con Cristo sin importar las consecuencias? Es mi oración que tu vida refleje a Cristo al vivir como resucitado con Él. Acompáñame a orar. Padre eterno, cuán gloriosa es tu palabra, Señor.
Cuán hermosa es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo, Señor, para que pecadores y rebeldes como nosotros nos acerquemos a usted confiadamente, reconociendo que no somos dignos, Señor, pero a través de su sacrificio en la cruz, usted ha comprado, Señor, nuestra salvación, para que nosotros no solamente participemos de una nueva vida, sino que participemos de usted para siempre, Señor, por la eternidad. No hay palabras, Señor, que expresen nuestro agradecimiento, pero permítanos, Señor, vivir vida como resucitados con Cristo. Pero ruego, Señor, y clamo por aquellos que no le conocen, para que no salgan de aquí de la misma manera, Señor, que mediten sus vidas. Si no están en usted, Señor, si no están seguros en tus manos, que este sea el día, Señor, que ellos puedan reconocer su pecado y arrepentirse y tornarse a Cristo, para que todos juntos, Señor, podamos vivir como resucitados con Él, esperando el día glorioso, que nuestras vidas sean transformadas para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar todos